Vamos a, pues a empezar, ¿no? Las 9:06, ya dejamos un tiempo. Saludo a los compañeros que ya están, Abdiel, Arturo Vitela, Alfredo Alfaro, Fidel García Rodríguez, José Facundo Balam, Juan Carlos Hernández y Rafael Rosa Zárate. Ahora estamos menos, gusto saludarlos, pero ahora sí que no es como tal una toma de lista, esto ya saben que los hacen los compañeros de tecnologías educativas que con su ingreso pues nos dan ahí la asistencia de ustedes. Pero me gusta saludar a los compañeros porque, insisto, recuerdo, tengo esa pues disminuida, pero todavía capacidad de acordarme de quiénes son mis alumnos o los compañeros que me hacen favor de escucharme en las clases que me dan. Entonces, platicamos, ayer nos quedábamos, compañeros, en estos elementos mínimos que deben de constar los estatutos. A ver, primero que nada, pues una, un anuncio parroquial. Ayer a la 1 de la mañana, ya de este día 2 de agosto, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las reformas electorales conocidas como Plan B por parte del presidente de la República, o sea, por conducto de la Secretaría de Gobernación, como ustedes saben, ya están listas, ya están aprobadas, ya están publicadas. Pues si Pitágoras no nos engaña, a partir de mañana ya surten efectos. Entonces, pues ya se vendrá este camino y proceso de impugnación. Y les quiero hacer algunas reflexiones al respecto, porque creo que es mi responsabilidad como miembro de la Escuela Judicial Electoral. No soy parte, por fortuna, para efectos de emitir este comentario no soy miembro responsable de emitir juicios respecto de las nuevas normas o de casos controvertidos. De ahí que siempre les haga la aclaración que mis posiciones son a título personal en el ámbito académico, ¿verdad? En el ejercicio de esta libertad de cátedra que nos da esta posición de profesores investigadores, en donde desde luego, al ser una escuela pública, ¿no? Dependiente de un órgano constitucional autónomo, bueno, más bien de un órgano constitucional del Poder Judicial de la Federación, pues desde luego nuestras opiniones deben de ser mucho más cuidadosas y responsables, ¿no? Y después responsables. Pero sí podemos hacer sí creo que podemos hacer una reflexión como miembros de este diplomado, como gente interesada en la materia, ¿no? En este caso es el diplomado de Partidos Políticos y Justicia Intrapartidaria. Pero bueno, como ustedes saben, desde luego, estas reformas ya legales, exclusivamente legales, no pudieron ser constitucionales, pues son normas que se aprueban por parte de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, que surgen de la representación política de la que gozan los partidos políticos, tema que estamos analizando con todo detalle. Primer tema, yo soy un convencido de que cualquier órgano facultado para ello está en su legítima facultad y libertad para poder proponer reformas a las leyes, cualquiera que sea la materia, incluida la electoral. Me parece que en ese tránsito, o en ejercicio de esa facultad, pues desde luego que pasados los procesos legislativos, es facultad de aquellos sujetos legitimados para ello la posibilidad de cuestionarlos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Hasta ahora lo que hemos estado viendo, salvo las dos leyes que ya están hoy en día suspendidas por un decreto del el ministro Pérez Dayán, que son leyes que tienen que ver con comunicación social gubernamental, que tienen que ver con la propaganda gubernamental y personalizada, que como ustedes saben es una de las reglas del proceso que está prohibida o que tiene mucho cuidado nuestra normatividad electoral y los precedentes judiciales respecto de que esa es una regla de principio de equidad en la contienda.
Hasta ahora hemos visto, desde luego, toda una serie de, pues, de comentarios, evaluaciones, de polarización respecto de las reformas, en un sentido y en otro, a favor y en contra. Y me parece que entonces el debate se ha centrado más bien desde el punto de vista político. Yo lo que digo ahora, como bien comentaba ahorita en un comentario escrito que hizo Alfredo, ahora vienen las impugnaciones, las tantas, tan anunciadas impugnaciones que van a derivarse de esta reforma. ¿Por qué? Pues porque, como lo platicábamos, es estrictamente cierto que el contenido jurídico de las normas afecta en varios sentidos a varios actores políticos, ¿no? La oposición se siente que está siendo, pues, avasallada por la mayoría del partido en el poder, y con este cambio de reglas en cuanto, por ejemplo, la propaganda política gubernamental, hay una nueva consideración o temporalidad respecto a los actos anticipados de campaña y de precampaña, en donde ahora en este nuevo concepto legal ya no pasa nada si entre procesos electorales se hacen este tipo de actos, ya se pueden considerar como actos prohibidos a partir de que inicie el proceso. Entonces, eso implicaría que toda esta actividad política que se está haciendo ahora, pues quedaría fuera del control jurisdiccional. Además, existen algunas consideraciones en esa materia que cuando se tengan que establecer o juzgar sanciones, dice ahora, el tribunal deberá de actuar con estricta lupa jurídica, estricto derecho, y no podrá ampliar o imponer sanciones por mayoría de razón o por simple analogía. Entonces, la oposición pues va bueno, y desde luego la reforma institucional al Instituto Nacional Electoral, desde luego pues también consideran ellos, al igual que muchos miembros del instituto, que pues esto pone en riesgo la certeza y la calidad de las elecciones. Bueno, pues los ciudadanos que trabajan en la estructura profesional del Instituto Nacional Electoral, que por conducto por mera cuestión del decreto, desaparecerán, también han anunciado que pues lucharán por sus derechos laborales en ese sentido. Entonces, yo lo que digo antes de satanizar el tema, porque se los digo abiertamente, en mi opinión, no la he revisado a fondo, se los platicaba ayer, no he podido tener el tiempo exacto para ver ley por ley y artículo por artículo. Lo que sí les puedo decir es que este módulo que estoy preparando y que vamos a terminar el día de hoy, que es de la organización interna de los partidos políticos, en realidad no sufre muchos cambios. Hay muchas materias que no sufren muchos cambios y hay algunas en las que los cambios que se dan, por ejemplo, en el tema de la ley electoral, creo que son cambios en esencia positivos, no son en esencia negativos. Son cambios que pueden ayudar a simplificar el conocimiento de los medios de impugnación por parte de los justiciables. Creo que se pudo haber hecho mejor, pero bueno, pues toda la actividad humana, legislativa, desde luego, así como todas las sentencias del tribunal, pues pueden mejorar, desde luego, siempre. Toda actividad humana es perfectible, es mejorable. Luego decía el maestro Lapesa que lo mejor era enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, el asunto es que eh, no, yo soy de los que piensa de verdad de la manera más objetiva posible. Tengo mis preferencias y tengo mis opiniones políticas, desde luego guardadas para mí, pero no es el momento de expresarlas. Creo que habrá que ver qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia, porque en la emisión ya de las reformas, ya de las leyes reformadas, pues ahora sí dan oportunidad a que existan las impugnaciones y a que se pronuncie quien se tenga que pronunciar. Yo no dudaría que alguna de las vías que se intenten por este camino por parte del personal del Servicio Profesional Electoral pueda ser, por ejemplo, incluso un juicio laboral de los que es facultad del Tribunal Electoral para conocer. Entonces, no, digamos, viene una etapa de impas, digámoslo así, en donde pues la norma estará vigente,
y hasta en tanto no se tomen determinaciones por los órganos responsables de resolver las impugnaciones que se hagan respecto de ellas. Hay quien dicen que promoverán juicios de amparo también. Yo no tengo claras si esa vía jurídica es la pertinente. Hay quien piensa que sí. Y desde luego, insisto, yo no soy el encargado de responderlo, no soy pitonizo y no sabemos qué destino va a tener la reforma. Pero insisto, lo que sí creo es que lo que debemos de estar conscientes es que el debate polarizante paraliza y como que parcializa demasiado las cosas, ¿no? Las pone en blanco y negro y yo creo sinceramente que en las obras humanas ni todo es bueno, ni todo es malo, ni todas son buenas intenciones, ni todas son malas intenciones. O sea, hay claroscuros, hay matices y hay que verlo. Por lo pronto, por lo que hace al tema de la regulación de los partidos políticos, sí se entiende, sí hay algunas normas en donde se entiende que la reforma legal trata un poco de contener las facultades del tribunal y del Instituto Nacional Electoral respecto de asuntos que tengan que ver con sus organizaciones internas. Ahorita retomo un poco el tema, compañeros. Hemos visto, ¿no? En esta primera sesión, ¿no? Cómo los partidos políticos como entidades de interés público son entes sumamente regulados, porque prácticamente, casi son entes públicos. Se dice que son de interés público, pero no son, digamos, organismos del Estado. Pero son asociaciones de ciudadanos reconocidas por el Estado con fines políticos trascendentales para nuestro sistema democrático, ¿no? Entonces, estos grupos parlamentarios, ya lo platicábamos ayer, los partidos políticos, en su desarrollo interno, ¿no? En su vida diaria, no son luego muy partidarios, no reciben con mucho gusto, como nadie recibe con gusto una sentencia adversa. No importa la materia, no lo importa. Cuando una persona acude ante un juez o cuando es demandada ante un juez y es condenada o no es atendida su petición, pues uno se molesta porque la premisa básica sobre las cuales se acude a esta justicia de buena fe, es el obtener que le den a uno la razón jurídica de algo. Uno considera que tiene la razón. Por muy descabellada que sea mi petición, yo creo tener razón. Y cuando no me la dan, pues es con natural al ser humano. No es fácil que la gente aceptemos, ni las organizaciones políticas, en consecuencia, aceptemos que tenemos la razón. Hoy en día yo lo que digo es, veamos lo que dicen los que tienen que decir algo respecto de la juridicidad, constitucionalidad, legalidad de las reformas, porque hay quien dice que incluso las reformas se pueden caer por violaciones al procedimiento legislativo, entre tantas otras cosas. Puede ser, podría ser alguno de los supuestos. Entonces, yo lo que les digo es, insisto, vamos viendo. Yo tengo mis percepciones muy, o sea, personales, pues muy definidas, pero lo que sí les puedo decir es como una conclusión personal, es que eh, hay cosas que sí no me gustan, hay otras cosas que no me molestan y no me parecen mal, incluso hay otras cosas que creo que a mí me parece que están bien. Entonces, vamos viendo y a partir de lo que decida la Corte, pues eso será lo que tendremos que aplicar o lo que tendrán que aplicar los tribunales y la autoridad electoral. Y yo espero que lo que se determine sea lo mejor para nuestro país. Al final del camino, eh, eh, miren, yo les voy a decir, ahorita justamente estamos me están dando a conocer apenas oficialmente, yo estaba despierto ayer y fue cuando vi la publicación eh, de las reformas. Eh, entonces, ya les estoy diciendo que estoy en clase, discúlpeme.
Entonces, compañeros, veamos lo que tienen que decir los órganos jurisdiccionales, los órganos de control constitucional, y vamos viendo qué desarrollo se tiene. En cualquier caso, lo que se va ahora a contender o lo que se va a poner a sujeto a controversia, pues es una vía más para poner, o sea, digamos, debe de formar parte de la normalidad política y esperemos que los resultados sean aceptados, bueno, deben de ser aceptados, asumidos con todos, por todos de la mejor manera. Entonces, sí, ese era un pequeño desideratum que les quería yo decir. Insisto, en temas de partidos políticos, realmente no hay mayores temas, insisto, salvo algunas disposiciones en donde se trata de reforzar la idea de esta libertad de autoorganización por parte de los partidos políticos, que como les digo, desde 1996 persiste en la dotación de facultades al tribunal. El tribunal no nace conociendo el juicio de la... Miren, ahí Fidel García compartió en la liga del Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias. Ahí podremos ver, insisto, esto, y les voy a decir siempre, a mí me sirve mucho el tratar de ver el texto refundido, tratar de refundirlo yo, o sea, de integrarlo con las reformas, y ahí se puede ver de mejor manera cuál es la amplitud y digamos, la magnitud de la ley, ¿no? De la reforma. Entonces, bueno, pues veíamos que estos partidos políticos, insisto, pues tienen una regulación extrema, compañeros. Realmente yo les diría que esta autoorganización, digamos, esta facultad de autoorganización, sí es muy importante, no hay lugar a dudas. Sin embargo, está acotada, como lo hemos estado viendo, a determinados temas, ¿no? Y yo me quedaba ayer en este tema de las normas y procedimientos democráticos para la postulación de candidaturas. Y aprovechaba yo para mostrarles esta jurisprudencia que está vigente desde la tercera época, fíjense, desde el 2002, en donde se establece digamos, una gran conceptualización de cuáles son los elementos mínimos que se deben de considerar para tener por establecidos o por determinados como constitucionales a los estatutos. Les vuelvo a decir, muchos militantes en una primera etapa cuestionaban no tan solo, no propiamente la validez de los estatutos de los partidos políticos, sino la exclusión indebida de los procesos de selección interna de dirigencias, de postulación de candidatos, etcétera, etcétera. Y entonces, al revisar un análisis en el caso concreto, porque ustedes acuérdense que, digamos, en el caso de los partidos políticos, la constitucionalidad y la validez de los estatutos está reservada a la aprobación administrativa del instituto. Y esa autorización administrativa del instituto, pues les da una presunción de constitucionalidad y validez. Sin embargo, los mismos siempre pueden ser contrastados ya en la aplicación concreta, en casos específicos, y es posible contrastar su validez constitucional a la luz del caso concreto que se está denunciando, que se está poniendo en sometimiento del órgano jurisdiccional. Entonces, para mí es muy importante, insisto, que en este tema de organización interna, yo les diría, aquí en esta jurisprudencia se resume todo esto que estamos viendo, ¿no? La necesidad de que los partidos políticos, como entidades de interés público y tienen como fin para la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar la paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible el acceso al poder público de estos, ¿no? Establece cuáles son los temas y asuntos internos de los partidos políticos. Ya habíamos visto que es el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, así de general. ¿No? Veíamos estas condiciones que más o menos se derivan de esta tesis jurisprudencial, ¿no? En grandes rubros, el respeto al Estado de Derecho, el respeto y garantía de los derechos políticos de los militantes, el establecimiento de procesos democráticos en su vida interna, tanto en la elección de dirigencias como en la postulación de candidatos, y un sistema jurisdiccional
de solución de conflictos, ¿no? Veíamos de esa manera que entonces los partidos políticos tratarán, o el tema de los asuntos internos tiene que ver con la elaboración y modificación de sus estatutos, la determinación de requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos, elección de los integrantes de sus órganos internos, procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, procesos deliberativos para la definición de estrategias electorales, emisión de reglamentos internos para cumplimiento de programas básicos, etcétera. Entonces, estábamos en el tema de los documentos básicos de los partidos políticos, que como ustedes, ya lo platicábamos ayer, como ustedes saben, pues es la normativa constitucional y reglamentaria hacia el interior de los partidos políticos, la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Y nos habíamos detenido particularmente en el tema de los estatutos, ¿no? En estas normas y procedimientos democráticos para la postulación de las candidaturas. Fíjese cómo esto que estábamos diciendo, ahora veremos las partes que nos faltan, ¿no? Los órganos internos, los procesos jurisdiccionales, el respeto a los derechos de los militantes, que hacen muy compatible esta definición de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, veíamos que la misma, ¿no? Contiene estos 5 elementos básicos. Tiene que tener, los estatutos tienen que reglamentar la asamblea u órgano equivalente como principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliables o cuando no se, afiliados, o cuando no sea posible por un gran número de integrantes, de afiliados del partido político. Entonces, también la protección de los derechos fundamentales de los afiliados que garanticen el mayor grado de participación posible, como son voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido. El establecimiento de procedimientos disciplinarios. Hay mucha gente, por ejemplo, compañeros, que cuestionan esas determinaciones o esas disposiciones estatutarias en donde se establecen las causas por las cuales un partido político puede suspender los derechos o puede expulsar a la membresía del partido. Y entonces eso se ha cuestionado respecto de la constitucionalidad. Oigan, el derecho de libre afiliación pues es vulnerado por estas disposiciones autónomas del partido que violentan derechos de manera injustificada. La Sala Superior ha resuelto que no, que al contrario, los órganos el derecho de afiliación tiene la limitante de también de que el ciudadano que se va a afiliar a ellos está consciente o debe estar consciente del programa ideológico, de las maneras en que se comportan sus órganos directivos y por decir algo muy importante es que puede ser expulsado casi en todos los partidos políticos aquel militante que vota en contra de las propuestas de sus gobernantes electos de sus filas o de sus grupos parlamentarios, ¿no? Oigan, pues es que yo tengo libertad de acción política y más ahora ya no como miembro del partido, sino soy representante de la nación, ¿no? Y entonces es un debate interesante, sin duda alguna, ¿no? Oigan, yo como miembro de un partido político me tengo que disciplinar al tema del partido político. Hombre, pues lo que ha resuelto la Sala Superior es, vamos, si no es irracional, y ahí normalmente se corren los test de proporcionalidad, de interpretación y protección de derechos, si la medida no es desproporcionada, si puede ser idónea y si puede ser razonable, pues entonces, si no quieres ser expulsado, entonces te tienes que someter a la disciplina interna de los partidos políticos. Y a mí me parece bien, ¿no? Porque uno cuando forma parte, por decir algo, de asociaciones privadas, o uno constituye una asociación privada, por ejemplo, para el desarrollo profesional, un despacho de arquitectos, un despacho de abogados, un despacho de contadores, y se someten las reglas de autoorganización de esa sociedad en el ámbito privado, lo estoy diciendo, pues se supone que ese contrato es un acuerdo de voluntades, es una asociación
pues todos estamos aceptando las reglas del mismo, ¿no? Y la voluntad en materia privada, pues es la ley suprema de las partes, entonces te está sometiendo. Aquí es la naturaleza de la asociación es distinta, es una naturaleza de índole político, es una naturaleza de derechos políticos. Los derechos políticos por naturaleza tienen una condición, un aspecto público, y entonces, digamos, su tutela y reforzamiento, pues tienen, y reforzamiento, su protección, tienen una ventaja respecto a los derechos privados. Sin embargo, la autoorganización de los partidos políticos también es un principio básico de nuestros regímenes democráticos. Y en ese sentido, sí tienen razón, ¿no? Aquellas corrientes partidistas o parlamentarias protegiendo ámbitos partidistas, en que, bueno, en la medida de lo posible, pues se respeten las tomas de decisión de los órganos del partido o de los partidos en general, a través de sus órganos, por parte de las autoridades administrativas o jurisdiccionales. Sí, sí y solo sí, compañeros, en una posible colusión con un derecho político electoral, tendríamos que hacer el análisis de qué manera se está afectando o no ese derecho. Les decía yo, los procesos, ya vieron ahora, por ejemplo, que en el caso de algún partido político de Morena, no es algo público, no estoy ni emitiendo una crítica, estoy relatando hechos, ¿no? A propósito de ciertos procesos parlamentarios, cuando se vota en contra de este tema, se presentan procedimientos disciplinarios para la expulsión de sus militantes. Les vuelvo a decir, eso está reconocido, reglamentado como un tema de razonabilidad respecto de la cancelación de su derecho de afiliación política, porque al final del camino, bueno, pues la no convivencia con esa agrupación política, pues no le limita sus derechos para poder formar parte de otra, ¿no? Entonces, en este tipo de cuestiones, es muy importante identificar, insisto, que el derecho de asociación tampoco es absoluto. Ningún derecho es absoluto. Creo que no estoy diciendo nada que no sepa nadie, pero en el desarrollo del ejercicio de la jurisdicción, uno a veces va teniendo apariencia de ideas o apariencias jurídicas que en este ámbito o en ese sistema de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos, uno como que tiende a ver negativamente hechos que auténticamente cancelan o suspenden los derechos de los militantes, o que, por ejemplo, les nieguen sus derechos de participación. Ustedes saben que uno de los puntos más controvertidos y que más se impugnan en cualquier seno de cualquier partido político son los procedimientos de selección de candidatos o de integración de dirigencias. ¿Por qué? Pues porque también hacia el interior de esas organizaciones, pues se disputa el poder. Los partidos políticos son grandes centros de poder. De ahí surgen la representación nacional, de ahí surgen los titulares de los poderes de la Unión, y pues naturalmente como organización intermedia entre los ciudadanos y los poderes públicos, pues desde luego que el poder está inmerso en esa vida interna, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro los contrapesos, los pesos que se establecen, porque los partidos políticos, ya les decía yo, pueden ser conceptualizados como pequeñas ínsulas estatales dentro del Estado. O sea, son organizaciones muy importantes, ¿no? Que tienen, insisto, esa necesidad de tener asambleas de dirección, de establecer procedimientos de protección de derechos, establecer procedimientos disciplinarios, tienen que también garantizar procedimientos de elección que garanticen la igualdad en el derecho a elegir, ¿no? La adopción de la regla de la mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, que tiene que ver, pues desde luego, con nuestro sistema democrático, ¿no? Precondición que ya habíamos visto de la existencia y reconocimiento de todos los partidos políticos, y mecanismos de control del poder hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de pedir la rendición de cuentas de las estructuras, de poder establecer procedimientos de revocación de las dirigencias, y el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos del partido, etcétera. Entonces, compañeros, les digo, es muy importante que veamos que
existe, digamos, una doble dimensión de los partidos políticos, ¿no? Hacia el exterior son entidades de interés pública que gozan de un derecho de autodeterminación, de autogobierno, de autogestión, que están sujetos a normatividades internas libremente elegidas por ellos, pero que las mismas tienen condiciones constitucionales y legales irrenunciables, inobjetables. Entonces, digámoslo así, el reconocimiento y supervivencia depende de qué tan constitucionalmente, de qué tan legalmente, pues se comportan en el día a día. Y ya les diría yo, eso implica que no veamos todo conflicto intrapartidario como un desorden o un desarrollo de una, pues digamos así, de una situación, una situación anómala, ¿no? Dentro de los mismos. Esto forma parte de la vida pública de organizaciones al interior del Estado que en gran medida se parecen a la sociedad del Estado. Fidel, a tus órdenes. Sí, maestro, buenos días. Buenos días. Usted acaba de tocar un tema muy importante y la verdad de que yo en lo particular me causa mucha duda, sobre todo tratándose de estos derechos político-electorales y que tiene que ver precisamente con la selección interna de candidatos al interior de cada partido político. Usted lo acaba de mencionar. Y sobre todo se me hace muy interesante por lo que vimos el día de ayer, de que existen pues ciertas lineamientos, reglamentos, estatutos que tienen que seguir los partidos políticos como parte de su declaración o de su normativa interna. Pero en este caso, doctor, porque es una práctica muy singular, muy cotidiana, que cuando no existe precisamente esta unificación de candidatos y cuando uno de ellos interpone un juicio electoral ante el órgano jurisdiccional, yo he observado que en su gran mayoría el órgano jurisdiccional dice, no me puedo meter en la vida interna del partido político. Por lo tanto, la queja, o sea, independientemente de que no haya fallado a tu favor el partido político, tiene que ser en el propio partido político y el tribunal electoral solo obliga al partido político a que le informe, ¿sí? En qué quedó esa denuncia, digámoslo así. Entonces, si por un lado está la cuestión constitucional, la cuestión convencional, ya propiamente a lo que los jueces están obligados a ver, ¿por qué no pueden ir más allá en el tema de la vida interna de un partido político, sobre todo cuando se han trastocado derechos político-electorales que a todas luces, como usted bien lo dice, muchas veces no se siguen precisamente los lineamientos o toda la documentación interna? Y pongo como ejemplo algo que pasó en Guerrero. En el proceso electoral pasado, un candidato a gobernador del estado, el INE le quitó pues su registro por no dar por no presentar sus informes de gastos de gastos, ¿no? De campaña en cuestión de fiscalización. Entonces, el partido pues nombra a una persona de manera directa, pues, ¿sí? Hubo militantes del propio partido que se inconformaron y al final de cuentas el partido no observó, no sacó convocatoria, no nada, y los tribunales en ese caso no obligaron al partido a que se emitiera una nueva convocatoria. Entonces, precisamente ahí mi pregunta y mi duda, ¿por qué si hay cuestiones constitucionales, legales, ¿por qué no adentrarse más allá a los órganos jurisdiccionales en la vida interna de un partido? Esa sería mi intervención, maestro. Sí, gracias, gracias, Fidel. Pues fíjate que tocas un tema que es, ya lo habíamos mencionado,
Pues tocas un tema que es el punto más sensible, creo yo, respecto de la jurisdicción electoral, que siempre lo ha sido, respecto del tema de la intervención del mismo en estos procesos de selección interna de candidatos. De antemano los pongo en contexto, como ha habido, que no es el caso que nos pusiste, en el caso de Guerrero así pasó, pero ha habido muchos otros casos, Fidel, compañeros, de procesos de selección interna de candidatos, en donde el candidato que se termina imponiendo o en la historia jurisdiccional no es el que el partido quería, sino es en los que el tribunal había determinado. Y eso es, y ante ese tipo de determinaciones que nunca les han gustado a los partidos políticos, y claro, el tribunal no ha determinado por su voluntad, sino porque ha sido con motivo de la verificación del incumplimiento de principios constitucionales y legales en los procedimientos de selección de candidatos. Ahora, lo que dicen las normas, tanto de la ley de partidos como la ley de instituciones, como la ley del sistema de medios, es que el tribunal podrá, en un conflicto interno de selección de candidatos de partidos políticos, a lo más que va a llegar es a reponer el procedimiento, nunca a determinar cuál es el candidato. ¿Sí me explico? Entonces, el tribunal siempre ha tenido estos señalamientos. A mí me, miren, el primer caso de estos que se dio, aquí voy a acudir a la prehistoria, porque bueno, pues es parte de lo que enriquece las explicaciones. Ustedes no sé si recuerden, muchos son muy jóvenes, muchos ya son de mi rodada, incluso algunos me pasan un poquito, pero no sé si recuerdan el caso de la candidatura de Tlaxcala, cuando el exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, un gobernador del PRD, iba a terminar su mandato y estaba el proceso de selección de candidatos de su sucesor. Y entonces era la época en la que gobernaba Fox, la presidencia de la República, y se estaba dando este debate sobre si Marta Sagún de Fox podía ser candidata para sucederlo. Y en el caso de Tlaxcala había un caso particular, la esposa del señor gobernador, que si no estoy mal, ahorita se los puedo checar, pero creo que se llamaba Mari Carmen Ramírez, había competido en los procesos internos de selección de candidatos del Partido de la Revolución Democrática. Se habían permitido inscribirla a ella, pues porque no existía ninguna prohibición en ese sentido. Se corrió el proceso de selección de candidatos, no recuerdo exactamente cuál fue el método de la elección, pero entiendo que era una especie como de elección de delegados, ¿no? Una convención de delegados. Y entonces salió electa la señora esposa del gobernador, Mari Carmen. Entonces, se generó un ambiente, un escándalo político al interior incluso del PRD, ¿no? ¿Cómo es posible que sigamos nosotros estas tentaciones de nepotismo autoritarias en donde se va a elegir a la esposa del gobernador? No debieran ser, no sé si alguno recuerda ese debate, ¿no? Y de la posibilidad si Marta Sagún, luego estuvo el tema, el debate también bueno, no fue el debate tampoco, fue un tema práctico, el de la hoy diputada Margarita Zavala, pero ha existido este tema. Entonces, el tribunal conoció el caso. ¿Por qué? Porque el partido político, una vez que se había dado el procedimiento de selección de candidatos, pues ella había obtenido la candidatura, había sido la que había obtenido los votos, pero el partido no la registró por este tema de apariencia, de debate que existía porque era la esposa del gobernador. Y el caso se llevó ante la sala superior del tribunal y por parte de ella fue y dijo, oigan, me están vulnerando mis derechos. Yo ya había sido electa en el proceso de selección de candidatos, están vulnerando mis derechos. No existe ninguna norma que me prohíba el ser candidata. Y, compañeros, así fue. El tribunal reconoció mediante esa impugnación que contra la voluntad y contra la crítica total del partido político, que la señora era la que había obtenido de alguna manera un derecho adquirido en el proceso de participación, que ella había ganado la elección y que entonces ella tenía que ser la candidata y ella fue la candidata. Entonces, yo les diría, y fue un caso que molestó mucho al partido político
Así ha habido varios otros casos. Luego, el caso que pone de Guerrero, pues el caso que pone de Guerrero es el partido había puesto como candidato al senador Salgado. El senador Salgado, pues yo creo que se le pasó, no le informaron, asesoraron bien que tenía que presentar su informe de gastos. El INE aplica la norma, le quitan la candidatura y el partido, pues en un arreglo político, determina sucederlo de manera extraordinaria con la candidatura de su hija, misma que fue cuestionada, y el tribunal se pronunció y dijo que el partido estaba en uso de sus facultades y no perjudicaba la contienda interna. ¿De qué me sirve todo esto? El problema es este límite a la intervención, Fidel. Es si el tribunal se puede o no legítimamente intervenir o interponer en cualquier conflicto interno de un partido político. Yo creo que la primera respuesta es sí. Cualquier alegación de violación a un derecho político electoral, cualquiera que éste sea, al seno de un partido político, primero, tiene que ser posiblemente juzgado por el órgano de justicia intrapartidaria. Y si ese no es suficiente o no se tiene una respuesta satisfactoria para el impugnante, puede ir a revisarlo ante la jurisdicción federal. Eso no hay ninguna duda hasta ahí vamos. El problema viene cuando vamos a ver los alcances de la jurisdicción y hoy en día con estas pues digo, además con estas supuestas restricciones que se ha puesto en términos legales para que el tribunal en ningún caso pueda determinar estas cuestiones. Yo le diría que aquí el proceso es muy complejo de ver y depende de cada caso concreto. Y les puedo decir una cosa, creo que es prácticamente imposible lograr que todos los casos se parezcan entre sí, ¿no? ¿Por qué? Porque cada caso tiene su particularidad, cada caso tiene digamos, sus características particulares, y entonces a mí me parece que el tribunal, el derecho de autoorganización del partido se acaba cuando se vulnera ilegítimamente el derecho de un sujeto. Y entonces estamos hablando de un sistema de ponderación de derechos, Fidel. Están en colisión el derecho de autoorganización del partido, que ha estado reforzado por diversas reformas. O sea, creo que el tribunal sí está obligado a atender que el imperativo legal y de la reforma del legislador está en el sentido de que su intervención sea lo mínimo posible. Estamos hasta ahí. Ahora, por otro lado está el derecho político electoral del ciudadano, que no de manera legal, sino de manera constitucional y convencional, ya no digamos, obliga al tribunal a juzgar con la perspectiva de la persona, no del partido político. Y en eso se debate la práctica jurisdiccional, Fidel. Yo no te podría decir, yo no, digamos, no me quisiera yo referir, porque tampoco tengo analizado estrictamente en cuántos casos se ha metido, en cuántos casos ha resuelto esto, lo que es una verdad es que sí, en muchos casos, tan es así que hay una norma que hoy en día lo regula, en muchos casos se ha repuesto el procedimiento. Y ya vamos a ver ahora, ¿qué pasó con la última elección de la dirigencia de Morena, de la que surgió ahora el dirigente nacional Mario Delgado? Fíjense, había tantos problemas y tantos debates internos respecto a su organización, que ¿qué pasó, compañeros? ¿Alguno que se acuerde cómo se llevó a cabo ese procedimiento? ¿Quién llevó a cabo ese procedimiento, compañeros? Fabiola, Alejo, por favor. ¿Sí? Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fabiola? Buenos días. Lo llevó a cabo el INE por orden del Tribunal Electoral y Exacto. fue a través de una encuesta, a través de casas encuestadoras. Exacto. Gracias, Fabiola. Gracias. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí la tengo. Fidel, dime, adelante mientras se las comparto. Sí, totalmente de acuerdo, maestro, pero realmente lo que usted está señalando son casos notorios, son casos que en el país realmente generan una opinión.
pero yo me voy mucho más abajo, maestro, precisamente a esa ponderación de derechos que usted ha mencionado ahorita y que yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa, qué pasa con las personas vulnerables? ¿Qué pasa con personas indígenas, ¿sí? Que no saben en ocasiones, muchas veces, expresarse ni siquiera en nuestro idioma, el español, sino en su lengua originaria, y que de entrada, pues el partido los tacha, ¿sí? O sea, es un derecho legítimo que tienen las personas de votar y ser votada, constitucional, usted lo ha mencionado, y efectivamente, eh, cuando pues uno de ellos es asesorado y tiene los medios económicos para poder impugnar, efectivamente, como usted lo menciona, el tribunal local, en su gran mayoría, si mucho es, que se, ¿cómo mencionó usted? Que se posponga, no, que se reponga el procedimiento, ¿sí? Que se reponga el procedimiento. Y pues volvemos a caer a lo mismo, ¿sí? Porque lo único que hacen es perfeccionar, pues de cierta manera, las reglas para para la designación de candidatos y pues no pasa nada, ¿no? Ahora, yo también he visto otros casos de que a lo mejor ya candidaturas a alcaldes, a diputados locales, ni siquiera quieren que el tribunal local resuelva, sino que hacen derecho del per santum, ¿sí? Y en este caso la sala regional, obviamente, observando la reglamentación electoral, dice, no, tienes que agotar la instancia ante el tribunal local, ¿sí? Entonces, pero digo, yo lo comento porque sí se me hace muy interesante de que obviamente en casos notorios, pues sí hay esta ponderación de derechos, hay esta observancia de manera minuciosa a la regla, pero ¿qué pasa en las generalidades, digamos así, en personas vulnerables? O como usted lo mencionó, en esta multitud de juicios que pueden darse en materia local, ¿sí? Cuando los plazos son muy cortos para las designaciones de candidatos y el tribunal tiene que resolver, como se dice, en un abrir y cerrar de ojos. No, bueno, pues gracias, Fidel. Pues es, desde luego, ahora sí que esta es la criba de Eratóstenes, ¿no? Como le dicen, esta es la parte esencial, digamos, que podríamos señalar como motivo de análisis permanente y vigilante de la actuación del tribunal. Les voy a narrar la experiencia que viví como litigante en el último proceso electoral de 2021 en varios procedimientos internos de selección de candidatos. No voy a decir el partido político, pero sí les voy a decir que los elige por encuesta. Lo que sí les voy a decir es que me tocó la defensa y patrocinio de muchos candidatos o aspirantes a candidatos o precandidatos que ya estaban por ser candidatos, que, digamos, la encuesta no los favoreció al final del camino. Bueno, el motivo de impugnación era muy sencillo. No, se hizo una convocatoria y se decía exactamente, ya vamos a ver, ahorita todo esto tiene vigencia en lo que estamos viendo, ¿eh? Ahorita vamos a seguir compartiendo la presentación y vamos a ver todo lo que establece la ley como requisitos básicos de la organización interna de los partidos políticos, pero hubo convocatoria por parte del partido, se dijo, se hace una convocatoria por cada cargo de elección popular, en este caso estamos hablando de municipios, se dijo que era el tema de la encuesta, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo les diría que el procedimiento fue por lo menos muy cuestionable en cuanto al conocimiento de los temas. ¿Qué pasó? De manera aleatoria se inscribían 5, luego quedaban 3 finalistas de acuerdo a las encuestas del partido, encuestas que nunca mostraron, que nunca notificaron, en las que nunca se estableció un sistema metodológico, ¿sí? Les notificaron que ellos no habían sido y que los finalistas no habían sido electos, porque las encuestas no los habían favorecido. Y entonces, ese fue el motivo del partido. Entonces, ¿cuál fue el motivo de inconformidad, Fidel? Pues, oigan, a ver, yo participé en igualdad de condiciones, yo formé parte, quiero conocer por
cuál fue la metodología de la encuesta, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron, ¿no?, los procedimientos para llegar a ese resultado. No hubo. Entonces, desde luego, primero nos fuimos estábamos en ese proceso de selección de candidatos, o sea, los tiempos se iban corriendo rapidísimo, como ya saben ustedes. Entonces, fuimos a la justicia intrapartidaria, pero también fuimos al per saltum ante la sala correspondiente, en este caso era la sala Guadalajara, y entonces la sala Guadalajara nos dijo, no, espérate a ver qué dice la justicia intrapartidaria. Oye, pero es que te lo estoy pidiendo per saltum porque cada día me va causando un perjuicio. Ya este cuate ya se declaró ganador y ya está, dice, hablando que ya es el candidato, etcétera, etcétera. En fin, ese fue la justicia partidaria. La justicia partidaria tenía en el país, compañeros, más de 3,500 juicios atorados ahí para resolver en una semana o 2 semanas. Pues ustedes saben qué pasa, pues no, pues nada más no había, o las resoluciones que habían, resoluciones absolutamente faltas de fundamentación y motivación. Les voy a decir por qué, porque no tenían las herramientas para resolver, pero ya vamos a ver ahora, ¿no? Estos sistemas de justicia o de jurisdiccionales internos, se establece que los integrantes actúen así como se obliga o se exige de las autoridades electorales, de manera imparcial, legal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí todas fueron a favor de las dirigencias del partido y estos son los candidatos. Nos fuimos a la sala regional y la sala regional lo mandó al tribunal local. Y en ese rebote el tribunal local dijo, ok, bueno, pues yo le voy a requerir a la de justicia partidaria. ¿Qué les quiero decir? En este rebote de quién conocía, de quién no conocía, ante lo apretado del tiempo, no obtuvimos sentencia ninguna. Ya estaba irreparable cuando estábamos en el momento de acudir a las salas regionales. ¿Y ante quién reclamábamos la irreparabilidad o la indebida reparabilidad del acto que se dio? Si de alguna manera ellos estaban siguiendo procedimientos internos. ¿Qué te quiero decir, Fidel? En algunos casos muy precisos, la intervención de los tribunales, del tribunal local, de los tribunales federales, puede ser oportuna y pertinente, pero me temo que en la gran mayoría de los casos prevalece la autodeterminación del partido. Esa es una mala noticia, esa es una cosa criticable, es, digamos, una de las deficiencias del sistema. No hay duda de ello. ¿Por qué? Porque son miles de candidaturas que tiene que elegir el partido político. Aquí, digamos, aquí lo que tienen que ver, perdón, en paréntesis, vamos a seguir ahorita con este tema, pero miren, aquí está, les ponía el tema de Mario Delgado, donde aquí llevado a cabo, fíjense, uno de los grandes promotores de esta reforma, no la voy a calificar, es el partido Morena. El partido Morena, ¿se acuerdan que hubo un conflicto interno importantísimo entre Porfirio Muñoz Ledo y entre Mario Delgado? Y entonces dijeron, para evitarnos, nos vamos a lavar las manos y vamos a dejar que sea el instituto el que lleve a cabo las elecciones. Y entonces primero el instituto había dicho que las encuestas no eran un método válido y la sala superior dijo que sí es un método válido. Y las encuestas espejo, al final del camino, después de muchas impugnaciones, determinaron que Mario Delgado era el presidente del partido por el periodo determinado de esa elección. Y una resolución, compañeros, que no dejó contento más que a los que ganaron, ¿sí? Porque hubo críticas al instituto, hubo críticas al tribunal. Entonces, es complicado, es verdaderamente complicado el tener, digamos, pues, ¿cómo decirlo? Déjenme ponerle aquí los estatutos. Es complicado, digamos, el tener pues una justicia electoral en el ámbito interno de los partidos políticos que realmente pudiéramos llamarla completa o satisfactoria, Fidel. Yo creo que, como bien dices tú o señalas,
¿no? Todos aquellos candidatos, además acuérdense que, por ejemplo, en el caso de lo que decías tú, existen las afirmativas, las acciones afirmativas indígenas, que ahora eso es de lo que no he establecido, pero creo que ya hay afirmaciones y quien estudió la reforma, en donde ahora son menos las acciones afirmativas que se reconocen, no se dicen cuántas van a ser para mujeres, jóvenes, discapacitados, indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, en estos temas, lo que sí es que en este ejercicio de las acciones también afirmativas indígenas, ha habido un montón de problemas porque imagínense la cantidad de gente que se está peleando una candidatura. Y yo creo, Fidel, compañeros, que en muchos casos de manera legítima. Y el partido político aquí, digamos, lo voy a liberar de responsabilidad. Voy a pensar que el partido político en términos generales no tiene una preferencia predeterminada entre ningún, claro que sí la tiene, hombre, pero digamos que la puede disfrazar mucho mejor. Entonces, ahí basta incluso que haya hasta autoadscripción indígena para poder pelear la candidatura a la acción afirmativa, pero el hecho de que seas indígena, Fidel, no te garantiza la candidatura tampoco, pero sí la posibilidad de pelearla, de acuerdo, pues se pelearon muchas también, muchas, muchísimas. Ahora les doy la palabra, Alfredo. Entonces, ¿quién terminó prevaleciendo? Pues digamos los que habían sido electos de primera mano por el partido político. Yo les diría, a mí me tocó de primera mano por litigar como 25, 30 casos. Y en los 25, 30 casos creo que teníamos alguna razón para poder revertir la determinación, por lo menos para que se llevara a cabo una reposición de procedimiento, no para que quedaran electos mis clientes, pero ni siquiera esa reposición se logró en atención a los tiempos. Y además, te voy a decir una cosa, un precedente a esos niveles hubiera obligado a reponer prácticamente todos los procedimientos internos. Entonces, también a veces se topa uno con la crudísima realidad. Insisto, a veces los partidos se enojan mucho, pero a veces yo no sé de qué se quejan, si al final del asunto los procesos internos son intocados realmente. Y cuando se deberían de tocar en muchas veces. Alfredo, te escuchamos, por favor. Perdón, maestro. Me nace una duda y pido que me disculpen mi ignorancia, pero pues en la actualidad hay infinidad de sistemas tecnológicos que llevan el control de todas esas estadísticas. A final de cuentas, en una encuesta tiene que pasar por un análisis estadístico. Hay muchos, hay un modelo que le llaman cuadro latino, que es el más sencillo, y que a través de un algoritmo se alimenta en una computadora y sale. Es algo muy sencillo, utilizado en la ingeniería, incluso utilizado en la materia del derecho. Hay muchos casos así. ¿Por qué no se les insiste? Y aquí es donde pido que me disculpen si ignoro, si las leyes hablan de que tienen que ser por fuerza las encuestas evaluadas, clasificadas y calificadas por un software, por un sistema informático que, pues, indudablemente tiene algún grado de vulnerabilidad por la acción de hackers o algo, pero sí dan mucha certidumbre, muchísima certidumbre. Incluso, pues, se puede utilizar hasta el mismo sistema que el INE va a utilizar en las urnas electrónicas. A lo mejor estoy exagerando, pero es una misma base matemática, es una misma base de estadísticas. ¿Por qué no se usa para darle viabilidad a esas encuestas? Que en lo personal no confío en nada en ellas. Gracias. Es todo, es cuanto. Gracias, Alfredo, por la participación. Pues también es una pregunta muy, muy importante y muy interesante, y te la voy a contestar de manera pues muy cruda y muy rápida con lo que es mi percepción y lo que yo creo. El tema no es el método en sí mismo, o sea, una encuesta, si tú ves la sentencia del tribunal, una sentencia del tribunal, la encuesta, incluso sin esos métodos de verificación electrónica o tecnológica que está señalando Alfredo, puede ser un método válido y efectivo de medición de preferencias de militantes del electorado, dependiendo cómo se quiera, para la asignación de candidaturas. El problema está en los detalles, mi querido Alfredo.
Es como la letra chiquita de los contratos y de los, oye, te presto, tú no te doy buró de crédito, te presto 100,000 pesos, tú nada más aplícame en línea y no sé qué tanto. Uno necesita dinero y no se da cuenta que la tasa que le van a cobrar es del 300%. Entonces, oye, pues es que no la leíste. Aquí el problema con las encuestas es la metodología, Alfredo. Es a quién le preguntas, cuál es tu universo de encuestados. Y eso es lo que normalmente no se verifica, porque a lo mejor, Alfredo, en esos sistemas de verificación se dice que la encuesta está bien, es correcta. Pues sí, compadre, pero le preguntaste nada más a los que tenían teléfono, por decir algo. Les preguntaste en una sección del domicilio en donde nada más votan por este determinado candidato. O digamos, no se universalizó la muestra. En fin, una serie de elementos técnicos en los que no soy experto, pero que el sentido común me dicta, y es cuestión, ya ves que ahora, no tan solo en México, prácticamente en todo el mundo, las encuestas son un método muy eficaz para evaluar diversas cuestiones, ¿no? Económicas, sociales, políticas, y en este caso de preferencias electorales. Yo siempre he sido, de hecho, mi ejercicio de tesis doctoral, que no he concluido, o sea, el tema es la autorización o la emisión de encuestas de opinión para sondear, por ejemplo, preferencias electorales en procesos electorales futuros puede indudablemente manipular a la opinión pública, y eso termina por ser una distorsión relevante del comportamiento electoral o político de la ciudadanía o de grandes sectores de la ciudadanía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es mi hipótesis de trabajo? Mi hipótesis de trabajo es que si tú permites que se evalúen encuestas o que se den encuestas de manera libre e indiferenciada, siguiendo ciertas metodologías, etcétera, etcétera, pero que las mismas no pueden ser verificadas ni controladas, ¿no? Porque, perdón que se los diga, pero en nuestro país existen varias casas encuestadoras y medios que las publican. Particularmente son periódicos o medios electrónicos. Que si Reforma, que si La Universal, que si El Financiero, que si en Guadalajara el Informador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas sacan sus encuestas y hoy en día particularmente, pues existen ciertos resultados, digamos, similares. Pero de repente salen encuestas que tienen otras mediciones y otros temas. Yo lo que digo es, a ver, ¿para qué sirve la evaluación de la popularidad de un presidente de la República? ¿Para qué queremos saber cuál es el grado de satisfacción de la gente? Me parece muy válido en nuestra libertad. Sí, ¿quién fue, perdón? Perdón, se me quedó abierto mi micrófono. Yo dije, puro ego, es alimentar el ego, única y exclusivamente. Sí, mira, mi punto es, y desde luego, es un punto personal, es académico y no está sustentado porque no hay una teoría uniforme al respecto, no hay una práctica uniforme al respecto, pero existen hoy en día ya diversas voces científicas académicas en donde dicen, a ver, las encuestas pueden manipular negativamente a una sociedad. Les vuelvo a decir, hoy en día, ¿con qué cara alguien, bueno, pretende batir la popularidad del presidente de la República, que a 4 años ha tenido un sostenido 60% para arriba de popularidad? Entonces, alguien dice, por ejemplo, de su círculo de amigos, no necesariamente es mi caso, pero he escuchado esas circunstancias, si yo no sé de dónde sale ese 60%, porque todos los de mi colonia, todos los de mi club, todos los de mi universidad, todos, ahí reprobaría con 80% de reprobación, no tiene ni el 20%. Bueno, pues es que es la metodología, Alfredo, ¿no? Es la metodología. No hay duda de que muy probablemente en algunos círculos el presidente no alcance ni el 10%. El problema es la universalidad de la muestra y verificar que consistentemente ha tenido ese tema. Está bien, vamos a pensar que son correctas esas. ¿De qué sirve el asunto? Porque pareciera ser que hoy en día, si yo saliera a votar, voy a poner un hipotético y voy a poner
mi caso en lo más hondo de mi voluntad, pero es un ejercicio totalmente teórico, ¿no? Si a mí me dicen que hoy en día las encuestas, y llevan diciéndome que el candidato por el que está compitiendo, el candidato del presidente, va a ganar por un 60% de los votos, cuando mínimo por un 30, un 2-1, muy probablemente yo no salga a votar. Muy probablemente yo no salga a votar. ¿Por qué? Pues porque las motivaciones personales políticas se ven a veces inhibidas por la opinión mayoritaria, ¿no? A nadie le gusta formar parte de la minoría. Yo recuerdo muy bien a un personaje, que no voy a decir su nombre, en donde decía que el voto que él siempre había emitido nunca había, o sea, siempre había ganado por quien había votado, hasta que llegó una elección en la que no. Y yo creo que esa es una cuestión connatural al ejercicio del voto y de los principios de mayoría democrática en los sistemas electorales del mundo. Si nosotros tuviéramos garantizado que un voto en favor de una persona garantiza un resultado, pues entonces los parámetros de competencia se determinan, la incertidumbre se termina y entonces, perdón, pues ¿cuál sistema democrático, no? O sea, una de las grandes características de los sistemas democráticos, los dicen todos los politólogos, es la incertidumbre en los resultados, compañeros. Y este sistema de encuestas que nos están diciendo todos los días, un día sí y un día no, un día sí y un día no, un día sí y un día no, que el presidente tiene el 60%, constante. ¿Quién le gana al presidente? Dice entonces, no le va a ganar nadie. Entonces, ¿ya para qué vamos a votar? ¿Ya para qué vamos a votar? ¿No? La conversación pública se da en esos términos. A mí me parece que hay que tener, en mi opinión, un replanteamiento de los instrumentos y de las herramientas demoscópicos o de medición de preferencias de la sociedad, por lo menos en términos políticos, porque en mi opinión, no tan solo pueden ser sesgados o equivocados esos resultados, sino que esos resultados pueden ser un mecanismo absolutamente eficaz para quitar el piso parejo en la contienda política. ¿Por qué? Porque para empezar, pues en este caso tenemos un presidente muy popular, pero ¿qué tal que tuviéramos un presidente en otro tipo de condiciones muy impopular? Bueno, como pareció que pasó en el sexenio pasado, ¿no? Cuando hay la transición democrática en este sentido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Entonces, en este tema de la organización interna de los partidos políticos, Fidel, tratando de hacer alguna conclusión respecto de tu comentario, tu participación, sí, yo creo que las herramientas de ponderación de los derechos están diseñadas, o no debiera haber duda, para que los tribunales y las autoridades resolvieran en favor o con una visión de preferir a la persona, el derecho político electoral. El problema es, insisto, en esa ponderación, es el derecho político de qué persona es el que va a prevalecer respecto de esa decisión del partido. Es un entramado, es un cóctel, Fidel, que al momento de la decisión, el órgano jurisdiccional termina diciendo, mira, pareciera ser que sí, hay conflictos muy complejos de resolver, mejor que termine siendo la decisión del partido, si se garantiza una cosa, es que todos contendieron en igualdad de circunstancias, ¿sí? Si ese requisito se da, creo que es la conclusión que te puedo dar ahorita. Si ese requisito se da, entonces el resultado ya dependerá del partido. Y no necesariamente de la justicia intrínseca del caso, por decirte lo mismo, que si es una encuesta, no necesariamente porque el que ganó la encuesta era el que tenía la mayor preferencia. Es un tema de realidad cruda, que así pasa, y a lo que el tribunal más puede llegar es justamente a verificar que el acceso siempre esté habilitado para los ¿cómo se dice? Para los militantes, para los aspirantes, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión en donde la justicia material, me duele decirlo, pero es muy complicado de verificar en atención a varios elementos. Uno de ellos es el tiempo, otro de ellos es la cantidad de impugnaciones y otro es esta consideración que sí tiene que tomar en cuenta el tribunal, de que al final del camino los métodos de autodeterminación del partido en la
gran medida de las veces deben de ser respetadas. Entonces, vamos a seguir, compañeros. Aquí estaba yo poniéndole un poco, les estaba poniendo este estatuto de Morena, en donde lo que les quería más o menos compartir era un poco el esquema respecto a los elementos mínimos que tenía que tener los estatutos, ¿no? Cómo se plasman en los estatutos. Les dejo este texto, compañeros, me permiten dos minutos, no 5, 2 minutos para pasar al reservado, por favor, sí, permítame ese momento. Gracias. Gracias, compañeros. No sé a ustedes, pero a mí el cafecito mañanero, híjoles, es diurético, 100%. Oigan, entonces, les quería más o menos señalar esto, ¿no? De cómo plasma Morena las definiciones de este estatuto. Hemos visto algunos documentos básicos del PRD, del PAN, ahora lo tenemos de Morena, y entonces estamos viendo en el capítulo primero, el nombre de nuestro partido es Morena, su emblema es un logo que representa la igualdad sin jerarquías, con el uso en letras minúsculas, de tipografía moderna y sin adornos, permite su legibilidad a distancia, la tipografía y el color, ¿no? Pantone 1805. Se organiza a partir de los siguientes objetivos y entonces viene la normatividad y fíjense, estas estructuras internas o estas normativas internas en donde vienen todos y cada uno de los requisitos que habíamos visto, ¿no? Bueno, me había quedado en el tema de las normas y procedimientos democráticos. Vamos a ver ahora la estructura, ¿no? Morena se organizará con la siguiente estructura: órgano constitutivo, deliberativos, de conducción, de dirección política, de dirección ejecutiva, órganos electorales, órganos consultivas, órgano jurisdiccional y órgano de formación y capacitación. Vamos a ver ahora que los órganos tienen unos mínimos y los partidos normalmente rebasan esos mínimos. Son estructuras burocráticas de poder muy importantes, ¿no? Procedimientos de afiliación, quiénes son los organismos encargados de las mismas, ¿no? Elección de comités ejecutivos municipales, facultades de la Comisión Nacional de Elecciones. Perdón por la velocidad, pero desgraciadamente, pues lo que quiero es hacerles un poco gráfico, ¿no? Que realmente estos estatutos, digamos, la normativa interna de los partidos políticos cumple con los requisitos de la ley, así han sido declarados, desde luego, por parte del instituto, pero si ustedes los ven, son instrumentos jurídicamente aceptablemente redactados, claro, como todos siempre tienen problemas de congruencia interna, de lagunas, etcétera, etcétera, ¿no? Que tendrán que ser resueltos por los órganos jurisdiccionales o la interpretación de los tribunales, pero fíjense, hay asambleas para designar a representantes en el exterior, la posibilidad de acciones afirmativas, de reconocimiento de candidaturas externas, facultades, miren, para prontas providencias, vamos a llevar al final el documento. Para prontas providencias, pues es un documento que tiene los estatutos 60, no, tiene 75 estatutos, ¿no? Donde se regulan los órganos, las facultades, los procedimientos, todo eso que veíamos como elementos mínimos democráticos de los partidos políticos. Entonces,
estábamos, y quería que los vieran porque les vuelvo a decir, la verdad es que sí es importante que vean que en los documentos internos en general, insisto, están muy bien redactados, o sea, insisto, son documentos que se deben de dar a conocer y que creo que el conocimiento de estas propuestas, de sus maneras de organizarse, debieran ser una de las precondiciones para que los ciudadanos quieran o puedan afiliarse a los partidos políticos. Entonces, aquí estábamos en este tema de los estatutos o los elementos mínimos de los estatutos, también la obligación de presentar una plataforma electoral para cada elección basada en su declaración de principios y programa de acción, obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña en la que participen, tipos y reglas de financiamiento a las que recurrirá el partido, normas, plazos, procedimientos de justicia intrapartidaria con los que se garanticen los derechos de los militantes, sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus normas, con garantías procesales mínimas que establezcan los derechos de audiencia y defensa, etcétera, etcétera. Luego, también en el tema de los estatutos de los partidos políticos se deberán establecer estos derechos y obligaciones de los militantes. Eso es fundamental, y esto tiene que ver con esto que platicamos respecto de lo que decía Fidel. Aquí los partidos políticos tienen como obligación, una de sus obligaciones, ya vimos, una precondición fundamental de su actuar, el respeto a los derechos político-electorales de sus integrantes. El problema está, compañeros, cuando existe colisión entre derechos de los militantes, porque ahí es donde, insisto, se inscribe la facultad autoorganizativa del partido y decisoria del partido. Entonces es donde desafortunadamente no se le puede dar la razón fácilmente a algún sujeto que con toda la legitimidad puede ir alegando un mejor derecho que aquel que está siendo, por ejemplo, postulado por el partido. Entonces, ¿cómo se plasman estos derechos mínimos por parte de los estatutos? Son a participar personalmente o a través de delegados en asambleas selectivas, postularse a los procesos de selección de candidatos cumpliendo los requisitos que se establezcan, postularse a los procesos de selección de dirigentes, pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político en los términos de las leyes de transparencia, solicitar rendición de cuentas a sus dirigentes, exigir el cumplimiento de la normatividad interna, recibir capacitación y formación política para las actividades del partido, tener acceso a la jurisdicción interna del partido, la posibilidad de impugnar ante el tribunal o tribunales electorales las resoluciones de los órganos internos o refrendar o renunciar su condición de militante. Como tú te das cuenta, Fidel, pues tienen los mismos derechos que tenemos los ciudadanos reconocidos en los estatutos y los deben de tener. El problema es, insisto, en ese ejercicio particular e individual de los derechos, pues estamos en un tema competitivo, estamos en un tema de verificación, quién es el que tiene el mejor derecho, la mejor capacidad. Entonces yo te decía, a mí me parece que un principio básico que podríamos decir es de que el partido está obligado a generar las condiciones de igualdad en la participación para cualquier tema del partido político a sus militantes, ciudadanos e integrantes. Incluso hay partidos políticos, por ejemplo, como el caso de Morena, en donde se le da una participación muy importante a todos aquellos que no sean militantes y sean solamente simpatizantes. O incluso más allá, por ejemplo, en el tema de las encuestas, puede participar cualquier ciudadano con credencial para votar. Entonces, fíjense cómo de alguna manera es difícil cuestionar la idoneidad del estatuto que permite una participación más amplia, porque pues pareciera que el partido político da mayores condiciones democráticas que limitarlo exclusivamente a los militantes, que sería, digamos, como la práctica común y pues quizá más acorde con la naturaleza de los partidos políticos. Pero bueno, aquellos que traten de hacer expansivos esos derechos,
pues desde luego, desde un punto de vista de la jurisdicción, pues no tiene nada de reprochable. El problema viene, Fidel, cuando eso incluso es ejercitado en contra de los derechos de los militantes. Es que es el problema. O sea, aquí estamos metidos en un tema de buena fe en el ejercicio de las facultades constitucionales. Y yo les decía ayer en un principio, medio arranqué con esto, ¿no? Luego me arrepentí, pero es que lo pienso realmente, y además hay estudios que dan cuenta de ello. Los partidos políticos realmente sí son asociaciones de ciudadanos, son los vehículos pero son, como lo ha dicho la doctrina en alguna época muy importante en el siglo pasado, son males necesarios, ¿no? Son males necesarios. ¿Y por qué son males? Porque los partidos políticos, al querer obtener el poder, lo platicábamos, normalmente se conforman por élites decisorias que van cambiando conforme pasa el tiempo. Y entonces grupos de poder que eran minoritarios se convierten en mayoritarios y excluyen a los minoritarios. Y así se va dando los procesos de transición democrática. Hay gente como Bovero que dicen que esa formación de élites, esos ejercicios o esas distorsiones en los ejercicios del poder democrático es algo normal o consustancial a los procesos democráticos. Sí, de acuerdo, pero es algo que tiene que ser corregido y evitado en la medida de lo posible desde un punto de vista ideal. Por lo menos esa es mi perspectiva, ¿no? Porque si no, ¿de qué existe, no? La apariencia de constitucionalidad y legalidad de una asociación donde sabemos que únicamente un grupo de 15, 20, 30 o 40 personas son los que determinan quiénes van a ser 300 candidatos a cargos de elección popular a nivel federal, por ejemplo, ¿no? Entonces, siguiendo este hilo argumentativo, lo importante es que para efectos del reconocimiento y vigencia de los partidos políticos es que los procedimientos estén disponibles, que la participación sea disponible. Les voy a poner un caso que nos dio muchos dolores de cabeza cuando yo era magistrado de la Sala Regional Guadalajara. En el proceso electoral de 2012, para el proceso electoral de 2012, fíjense que ahí el problema fue que en el caso del Partido Acción Nacional aquí en Jalisco, lo que ocurría es que había procesos de afiliación masiva por parte de grupos de poder del partido en la entidad. Y entonces de repente nos llegaban 5,000 solicitudes de afiliación que habían sido negadas o no atendidas por el partido. Y el partido se defendía diciendo, no, es que esas son afiliaciones no específicamente corporativas o de grupo impedidas por la ley, sino son de grupúsculos de poder que están queriendo inflar el padrón para sus intereses. Eso es lo que decía el partido, pero yo tenía, compañeros, 5,000 demandas a la vista, firmadas de manera autógrafa por una persona que acompañaba su credencial para votar con fotografía, diciendo que de acuerdo a los estatutos del partido tenían derecho a ser afiliados o considerados en el mismo. Híjoles, desde luego que había temas sospechosos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de repente no fueron 5,000, fueron como, en total terminaron siendo como 18,000 afiliaciones, pero llegaban por pedazos, ¿no? Se ve que iban recopilando gentes o simpatizantes, algunos grupos del partido, y pues iban participando en la formación del El Comité Ejecutivo Nacional se paró de los pelos y vino a vernos personalmente y nos dijo, oigan, no los afilien, pero no nos ordenen que los afiliemos, pero ni de locos. Fíjense, o sea, nosotros como magistrados, 3 magistrados, ante esas argumentaciones, ¿por qué? Porque, insisto, la acusación era de manipulación de grupos de poder interna. Yo como hubiera podido verificar esto, compañero. O sea, bueno, licenciado, pues puede usted haber visto que el comportamiento era anormal. Ok, podía haber sido un elemento de motivación en mi decisión de decirles que no. Lo consultamos los magistrados, desde luego, lo practicamos, lo vimos y unánimemente les dimos para adelante y contra la voluntad del partido que se negaba a admitirlos. Y eso fue motivo de que, nuestra determinación era la última instancia. Y bueno, nos fue reprochado, los terminamos diciendo que se fueran al padrón, o sea, que los consideraran en el padrón.
Y ese motivo, este movimiento que se dio aquí, se replicó en algunos estados de la República, compañeros, y terminó siendo la causa por la cual en una revisión estatutaria de la afiliación de los estatutos del Partido de Acción Nacional, ¿se acuerdan ustedes? No sé si lo sepan, pero de haber tenido, no sé, 1 millón y pico de militantes, se redujo su padrón a casi 230,000. O sea, se eliminaron un montón del padrón electoral. Yo la verdad es que ya esos procedimientos ya no llegaron a mi conocimiento jurisdiccional, pero sí les puedo decir hoy en día, a pues más de 10 años vista, pues que desde luego sí era sospechosa la afiliación de esa naturaleza, que sigo pensando que en el ejercicio individual de cada resolución de cada ciudadano era imposible que yo les dijera que no ante los argumentos que estaban presentando y su credencial para votar. Y no me arrepiento de la decisión que tomamos, aunque haya sido producto de estas circunstancias que se da. Entonces, volvemos al asunto. El ejercicio abusivo de los derechos es un punto también que hay que discutir en estos temas, porque no tan solo pueden ser abusados o ejercidos en abuso los derechos de los partidos políticos en cuanto a su autoorganización, sino también los ciudadanos pueden ser manipulados para utilizar de manera abusiva sus derechos en el caso de que no sea de una manera legítima, ¿no? Lo dejo como reflexión, compañeros. Las obligaciones deben estar establecidas en gran esencia, compañeros. Las obligaciones se refieren a respetar y cumplir con la normatividad partidaria, desde luego la Constitución y las leyes, y está prohibida la doble afiliación a partidos políticos o a partidos políticos y afiliaciones. No se permite, creo que es una disposición, una restricción natural y normal, ¿no? Lo que se busca es que exista una militancia efectiva de los partidos políticos desde el punto de vista de sus principios, bases ideológicas y programas electorales. Luego, vamos avanzándole. Órganos internos de los partidos políticos, compañeros, ya pasábamos ahí revista al estatuto de Morena y veíamos que los órganos internos de los partidos políticos, los mínimos que establece la ley de partidos políticos, que como les vuelvo a decir, en esta materia, esta reforma no toca prácticamente nada, todo sigue igual. Es una asamblea general o equivalente, que será la máxima autoridad del partido, un comité nacional local, que será el órgano ejecutivo, un órgano de administración del patrimonio del partido, un órgano de decisión colegiada democráticamente integrado, responsable de organizar los procesos de integración de órganos del partido y selección de candidatos, un órgano de decisión colegiada responsable de la justicia intrapartidaria que deberá de actuar de manera independiente, imparcial y objetiva, un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia. Fíjense, compañeros, en las leyes de transparencia los partidos políticos se equiparan a autoridades, son sujetos obligados y se supone que están, insisto, obligados a dar cualquier información pública del partido político. Les digo que en la práctica eso antes se hacía por conducto del Instituto Nacional Electoral, se los quitaron, gracias a Dios, y entonces nosotros nos quedamos fuera de la jugada, o sea, el Tribunal Electoral ya no revisaba esto, pero era a cada petición de información, era una negativa. Parecían gobierno, no querían que se enteraran de los procesos internos de decisión y muchas veces ni siquiera tenían la información disponible. En ese sentido, también hay que decirlo, el hecho de que una regulación muy estricta, muy específica, obligada por la ley, sea observada por los partidos políticos, no quiere decir que la misma sea efectivamente observada por el partido político en la práctica diaria. Es así. Y también tienen un órgano encargado de la capacitación cívica de los militantes y dirigentes. Los órganos mencionados tienen que contar con comités equivalentes a las entidades federativas, con facultades ejecutivas, y existe la obligación, compañeros, de observar la paridad de género en la integración de los órganos partidarios. Aquí viene el dolor de cabeza del que platicábamos, compañeros. Los estatutos tienen que tener detallados los procesos internos de selección de sus candidatos. Esto es, las reglas básicas a las que se someterán todos los militantes del partido o cualquier sujeto que incluso pueda ser externo para ser postulado como candidato en igualdad de condiciones por ese partido político. Entonces, en los estatutos deberá existir estos elementos mínimos también, ¿no?
a cargo del órgano responsable, que normalmente se llaman comités nacional de elecciones o comités internos de elecciones. Se debe emitir una convocatoria que dé certeza al proceso en el que se establezcan todas las reglas, requisitos de elegibilidad, fechas de registro, la documentación a ser entregada, el periodo para subsanar prevenciones, reglas generales y topes de gastos de campaña en términos que determinen los institutos correspondientes, el método de selección y si es por voto de los militantes, este deberá ser secreto, el fecha y lugar de la elección y fechas para la rendición de los informes de gastos de pre o de campaña. Eso debe de estar establecido en los procesos internos de selección de candidatos. Y existe en el artículo 45 lo que veíamos hace rato, compañeros, la posibilidad de la celebración de los procesos internos por parte del Instituto Nacional Electoral en el artículo 45 de la Ley de Partidos Políticos a solicitud de los mismos y será con cargo a su patrimonio y bajo las reglas previstas en ese artículo 45. En general, lo que establece y detalla este artículo 45, pues son las reglas de requerimientos del padrón electoral por parte del instituto, del cual él tiene control, el método de elección de los candidatos, la aceptación de las reglas por parte de las dirigencias, etcétera, etcétera. Les diría que el INE ha llevado a cabo particularmente este proceso último de selección de dirigencias del partido político Morena, pues con el resultado que ya sabemos. Luego, en el tema de la vida interna, ya veíamos y está previsto en la jurisprudencia que con detalle analizábamos, está el establecimiento de la justicia intrapartidaria. Ya decíamos que es necesaria para una garantía de los derechos de los militantes y el cumplimiento de los estatutos. Se deben establecer procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyen mecanismos de solución alterna de las controversias. Ninguno los lleva a cabo. Integrado de manera impar, o sea, tiene que ser número impar los miembros, deben de conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad y deberán juzgar con perspectiva de género y respetando los plazos intrapartidarios. Las características a las que obliga este sistema, la Ley General de Partidos Políticos, compañeros, es tener una sola instancia de resolución, establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia interna, respetar desde luego las formalidades esenciales del procedimiento y ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en el goce de sus derechos políticos en los que resientan un agravio. Estos son los elementos de organización interna, compañeros, que establece la ley de partidos, que todos los contienen, todos los partidos políticos de mejor o más o menos manera tienen reglamentados estos órganos, tienen estos métodos de protección de los derechos político-electorales, insisto, lo cual no quiere decir que en el desarrollo y vicisitudes de su vida interna, pues estos no trasciendan, ¿no? Hay un deseo, entiendo yo, hay un desideratum por parte de los grupos parlamentarios, que son realmente representantes de los partidos políticos en las cámaras, de que las autoridades se entrometan lo menos posible en su vida interna, lo menos posible. Ya les decía, estas normas donde se establecen ciertas restricciones a la actividad de los tribunales. Es mi convicción que, de acuerdo a cómo está regulado y previsto hoy en día nuestro sistema de protección de los derechos humanos, que hace rato bien hacía notar Fidel, ¿no? Pues la actividad del tribunal no podrá ser limitada cuando efectivamente se verifique una violación a esos derechos, pero, insisto, pero una violación, auténtica violación. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón. No quiero decir, por ejemplo, que en el supuesto que decía Fidel, en donde, por ejemplo, un ciudadano de corte de origen indígena quiera participar en un partido político y el mismo sea demeritado y no sea tomado en cuenta de manera efectiva por parte del partido político, no quiere decir que el tribunal no pueda actuar o no quiere decir que él no pueda ir y pedir la protección del tribunal. Y yo creo que el tribunal puede darle la razón y puede incluso repararle el derecho, pero hoy en día existe una interrogante en mí que vamos a ver cómo se resuelve en la vía de la jurisdicción.
Hoy en día es una limitante legal versus derecho constitucional, estoy de acuerdo. Hay que hacer una ponderación ahí. En principio pareciera ser que la consideración respecto al derecho fundamental, siempre y cuando se verifique que ese sujeto ha sido preterido, digamos, omitido de manera ilegítima en la asunción de ese cargo, solamente en esa ocasión o para casos muy prácticos se podrá determinar que efectivamente el derecho a la jurisdicción y para repararle su violación llega hasta la determinación de dejarlo en el cargo, o perdón, en el registro de la candidatura, por ejemplo. Creo que basta con que se verifiquen que otros candidatos, entre otros el electo en alguna circunstancia, pudieron haber participado en condiciones de equidad. Yo creo que el tribunal, por muy buenas intenciones que tenga, difícilmente va a poder franquear esa barrera de autodeterminación del partido que imponiendo un candidato que no sea determinado por ellos. Creo que esa va a ser la conclusión práctica. No sé si justa desde el punto de vista material, pero pues yo creo que sí sería acorde con los elementos pues mínimos de protección y garantía de los derechos fundamentales. Y sí, hay efectos o reparaciones que al tribunal no le alcanza a llegar. Creo yo que creo que esa es la conclusión que podría yo decir. Y les vuelvo a decir, y es por tal como está establecido el sistema y este sistema de colisión de derechos y de prevalencia de derechos individuales, que, huelga decirlo, por otra parte, es muy complejo de hacerlo eficaz y verificarlo en algún sentido. ¿Por qué? Porque siempre alguien se va a sentir afectado por la resolución del tribunal que no lo beneficie directamente a él. Entonces, eso es una condición natural de la justicia. Con esto, compañeros, pues terminaríamos la exposición de este módulo de la organización interna de los partidos políticos. Creo que hemos visto ahí buenos ejemplos respecto de los estatutos, programa de acción, documentos básicos. Hemos repasado lo que dice la ley respecto de cuáles son los contenidos mínimos para que los estatutos se estimen democráticos, legales, constitucionales. Y hemos, desde luego, a propuesta de ustedes, hemos tocado puntos que tienen que ver con el desarrollo de la vida interna de ese partido político en cumplimiento a las normas constitucionales y estatutarias de los partidos políticos, y vemos que, insisto, la práctica es muy dinámica, es muy, muy frecuente que se acuda a la jurisdicción. Los conflictos en la vida interna de los partidos políticos son inagotables y se seguirán dando permanentemente. Y la intervención del tribunal se tendrá que seguir dando, creo que en términos generales, de manera natural. Yo también veo que la nueva reforma al sistema de medios establece una oportunidad pues muy clara de que no se agoten los tiempos de reparación de derechos en esta ping-pong de que vete primero a la justicia partidaria, luego al tribunal local, luego a la sala regional, luego a la sala superior, y en esos caminos quede nugatorio el conocimiento del caso. Creo que dice ahí muy claramente que la perspectiva de resolución de las salas del tribunal o de los tribunales debe de ser que no se corran riesgo de irreparabilidad de los derechos. Esa norma no existía previamente y creo que va a ser una buena válvula de protección para que, insisto, por lo menos el órgano que deba de tomar la determinación, cualquiera que ésta sea, tome una determinación firme. Yo lo que decía es, lo que no puede ser posible es que mi conflicto quede sin resultado porque se están disputando o agotando las instancias internas, pues ya me violaron el derecho, porque ya llegó el registro de candidatos, ya están las campañas y pues ya no es posible repararle, pero por culpa de ese ping-pong en el agotamiento de las instancias necesarias, ¿no? El tribunal tiene jurisprudencias, creo que muy certeras y que podrían ser aplicados para este tipo de casos. El tema es que también a veces ante el cúmulo de los mismos, pues el tribunal no se puede hacer responsable de todos los casos que llegan a su jurisdicción. Entonces, eso es un tema práctico del que me hago cargo. Yo
creo que es uno de los posibles, pues, inconvenientes del sistema, ¿no? Que hay una hiperlitigación de casos en el tribunal respecto de ciertos procesos electorales internos, constitucionales, que pues dificultan naturalmente la impartición de justicia, como pasa en el nivel de la justicia ordinaria, compañeros. Ustedes van a un tribunal civil ahorita a demandar algún tema testamentario, familiar, en un tribunal local, voy a poner el caso del estado de Jalisco, tienen que esperarse 2 años para que les admitan la demanda y para que empiecen a hacer los procedimientos. Bueno, son procedimientos que no tienen plazos, pero desde luego la justicia no puede serlo expedita por la cantidad de asuntos que hay, ¿no? Entonces, a lo que se aspira es a que, bueno, pues lo que se tarde, pero que por lo menos se dicte justicia. En la materia electoral, lo que no puede haber es rezago, ¿no? Todos saben que estamos sometidas a las fechas de la celebración de las etapas del proceso, a las fechas de toma de posesión de los electos, de los cargos de elección popular, y esos pues generan naturalmente barreras infranqueables para los tribunales y a veces, insisto, la impartición de justicia ante tantos casos prácticos, pues es imposible de verificarla de manera completa, como sería la aspiración constitucional de todos como ciudadanos. Alfredo, a la orden. Sí, perdón, maestro, por la interrupción. En lo personal, me quedo muy satisfecho con su clase. El que se mencionen casos prácticos como los que mencionó usted, los que mencionó Fidel, esos a mí en lo personal me sirven, me abren mucho la perspectiva y entiendo con claridad los aspectos y lo que integran los documentos básicos de los partidos. También, y ya como modo de reflexión, veo que si se sigue sesgando la participación de la ciudadanía imparcial en los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales, va a haber un problema muy grande que vamos a perder un buen número de años de la lucha que se ha tenido en México. Lo digo de todo corazón, lo digo con cierta inocencia. Sé que me falta conocer muchas cosas, lo sé, los escucho a ustedes y veo que desconozco muchas cosas. Sin embargo, eso me causa un escozor. Estoy de acuerdo con usted, maestro, que decía que al inicio de esto, cuando se hablaba del decreto que ya fue publicado, que sí hay cosas buenas, sí hay muchas cosas buenas. Sin embargo, las cosas malas ensombrecen en una gran parte de esas cosas buenas, como la forma en que quieren que se seleccionen ahora a los diputados, pues va a ser todo no es una votación directa, vamos, ¿no? Y no quiero meterme ya en Honduras a hacer la evaluación del famoso plan B, pero sí es un retroceso y sí lo veo con tristeza porque recuerdo mis años mozos que luché mucho por esto y veo que vamos a regresarnos a lo mismo de los 70s, de los 80s y parte de los 90s, que lo creíamos que ya estaba, que ya le habíamos brincado. Espero por las nuevas generaciones que no sea así. Yo en lo personal, pues ya mi vida personal, mi vida profesional ya está decidida, ya está trazada, ya está echada. Me doy el lujo ya de no ir a mi oficina, de estar aquí en mi casa. Bueno, ya estoy en otras cosas, pero veo que para los jóvenes esto les puede coartar mucha libertad de acción. Y eso es doloroso. Es cuanto, maestro. Gracias. Gracias, Alfredo. Aprecio el comentario y desde luego, pues que sí se tocan puntos muy de evaluación que terminan por ser siempre subjetivos. Yo creo que sí estamos en un proceso mundial, lo hemos visto no tan solo en este país, de una crisis de la democracia, ¿no? Y eso sí creo que es una constante en el mundo.
la ciudadanía, las sociedades, pues no están viendo en la democracia una solución realmente a sus problemas. Por eso la ascensión de tantos movimientos autoritarios, populistas, etcétera, etcétera, en el mundo entero, Es increíble cómo vemos, ¿no? Cómo se dan las elecciones en otros países y surgen electos candidatos que pues parecieran impensables en la teoría, pero pues que la ciudadanía vota por ellos y las explicaciones pueden ser de la mejor índole sociopolítica o de la teoría política, la teoría sociológica, la teoría general del Estado, pero pues es lo que hay, es la realidad. Yo creo que en nuestro país, como les decía, estamos padeciendo este agotamiento del sistema de partidos políticos. Sí se advierte naturalmente un cansancio social, pues de al final del camino y por eso tan polarizado, porque pues no se encuentran, la población no encuentra soluciones al mejoramiento de sus condiciones, ¿no? O sea, mal que bien, de eso se trata también la disputa política, no me parece que sea nada dramático. Y vamos a ver en qué termina esta disolución. Yo tengo hijo joven también, está apenas estudiando. Y sí, en efecto, veo en él y en sus compañeros, pues una desinformación, un desprecio cada vez más patente por lo público. Sin embargo, no quisiera yo anticipar un tema negativo porque pues, las sociedades van evolucionando más rápido y de una manera en que uno no puede prever. Decía mi maestro de la PESA, siguiendo a otro amigo suyo, que en política y en sociedad más vale ser historiador que profeta. No podemos saber a dónde vamos, ni cómo lo vamos a hacer, ni a dónde vamos a llegar. Mejor vamos a ir narrando lo que ya pasó, ¿no? Entonces, ahorita estamos en un momento cumbre, creo, porque realmente, pues vamos a ver en qué determina esto. Esto puede tener múltiples soluciones. Vamos a ver cuál es y entonces relatemos qué es lo que pasa y pues atengámonos a las reglas que existen. Yo por lo pronto, insisto, celebro que exista esta oferta académica por parte de la Escuela Judicial, del Tribunal, y que ustedes estén tratando de mejorar y de actualizar sus conocimientos en esta materia, que no tan solo tú, Alfredo, todos tenemos amplias zonas de desconocimiento de muchos fenómenos, y lo que sí es sorprendente es que no cabe duda que el estudio y el conocimiento de los fenómenos nos acerca a cosas que quizá intuíamos, pero ahora confirmamos, o cosas que desconocíamos y no intuíamos, y la realidad, insisto, que nos va alejando, nos va dejando en esta nueva sociedad tecnológica, para empezar, ¿no? Hoy en día nosotros ya estamos en una nueva etapa, ¿no? Que estos instrumentos por los cuales podemos tener este intercambio tecnológico han modificado sensiblemente nuestras formas de ver, participar la política, de vivirla y en fin, esperemos que todo sea para bien. Creo que todo forma parte siempre también de evoluciones en las que mal que bien participamos todos con nuestro granito de arena. Entonces, lo importante es hacerlo de la mejor manera, de la manera informada. Y bueno, pues vamos a ver qué determinan los órganos deliberativos y decisorios en esta materia. Yo les agradezco mucho, compañeros. Tenemos que cerrar el módulo. Espero pronto verlos en otro módulo de este diplomado. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Espero que haya sido de su provecho. Y pues les saludo a Piel Arturo Vitela, Alfredo Alfaro, Bernardo Cepeda, Fabiola Alejo, Fidel García Rodríguez, Asael Vicente Zamora, Jesús Antonio Cervantes, José Fidel Pérez Torres, Juan Carlos Hernández, Julio César Curiel, Lourdes Melissa Gaitán y Rafael Rosa Zárate. Gracias a Mónica por su apoyo logístico. Y bueno, compañeros, les deseo un excelente fin de semana. Todavía no es viernes, pero ya es viernes chiquito. Que estén muy bien todos y pronto nos vemos. Les agradezco mucho la atención. Estén muy bien. Gracias.